Bienvenidos a este nuevo bloque. En esta ocasión vamos a empezar a hablar un poco sobre la localización de los problemas que puede tener un municipio, un pueblo, una ciudad y cómo priorizar una zona sobre otra, por dónde arrancar, ¿no? De repente vamos a estar en una función de sostenibilidad en un municipio y debemos encontrar esa respuesta, ¿no? Así que le queremos preguntar un poco a Guillermo, aprovechando su experiencia, ¿cómo seleccionar por dónde arrancar a trabajar en materia ambiental en un municipio en cuanto a localización? Bueno, en este punto lo importante, como se mencionó en el primer bloque, es tener claro cuáles son las competencias del municipio en materia ambiental. Seguramente nos vamos a encontrar que no tenemos competencia en todas las materias, sí las tenemos en algunas. En el caso particular de la Argentina, los municipios tienen competencia en el uso de suelo, ¿no? O sea, si el uso que se le da al suelo va a ser de carácter residencial, carácter industrial, carácter comercial. En otras competencias, como por ejemplo puede ser el río, como puede ser las minas, como la actividad minera. En el caso de Argentina, la actividad minera va a estar regulada por la legislación provincial y un código nacional. En el caso del río, los cursos de agua son de carácter provincial. En el caso de las antenas de telecomunicación o ciertos hidrocarburos o ciertos minerales, va a ser la nación. Entonces es importante que nos asesoremos bien en este punto y tengamos bien en claro cuáles son nuestras competencias que nos van a determinar cuál es el margen de actuación que nosotros tenemos. Y en ese margen de actuación, elegir las prioridades según, y ahí siempre la elección va a ser política, según cuáles nosotros consideremos que sean las mayores dificultades ambientales en nuestra ciudad. Como yo mencioné anteriormente, en el caso de Córdoba es el río, que nosotros la competencia la compartimos con la provincia de fiscalización, y el caso de la generación de residuos. Quizás otros municipios tengan esos problemas dentro de todo resueltos y tengan otros problemas, como por ejemplo el uso de suelo, que tengan una actividad industrial que esté afectando a zonas residenciales, ¿no? Y nos tengamos que enfocar sobre eso. En ese sentido hay que abrir a los procesos de debate y escuchar a la ciudadanía para saber bien cuáles son los problemas que viven la ciudadanía, los habitantes de un municipio determinado, para poder determinar el curso de acción. Y en esto siempre nosotros nos guiamos de alguna u otra forma por cómo se ve ambientalmente, cuáles interpreta que la sociedad que son los problemas más acuciantes en materia ambiental. En eso siempre tiene que haber procesos de diálogos y de participación. Si bien después la decisión puede ser tomada de manera más o menos unilateral por parte del municipio, porque para eso es elegido el municipio y tiene que gobernar, sí tiene que tratar de abrirse a la sociedad y escuchar a todos los actores ambientales. Y en esa escucha y en ese diálogo abierto muchas veces surgen las mismas soluciones a los problemas. O por ahí surgen algunas complicaciones que desde el escritorio del funcionario no había tenido en cuenta. Y eso nos pasa todo el tiempo, que nosotros pensamos que identificamos un problema, pensamos la solución, pero después nos juntamos con los actores que más conocen de ese problema y nos damos cuenta que la solución que habíamos pensado es irrealizable o no va a tener resultado. Y por ahí surgen nuevos otros problemas. Entonces, para determinar una matriz FODA de amenazas, oportunidades, hay que recolectar la mayor cantidad de información que uno pueda y también, y en esto de elegir los problemas que encara el municipio, siempre empezar de a poco, elegir algunas cuestiones que uno sabe que va a poder solucionar en el corto plazo y elegir algunos objetivos de mayor o largo plazo, pero siempre empezar por los que uno puede solucionar de manera inmediata para así generar en la ciudadanía una vocación de cambio y de que las cuestiones ambientales pueden solucionarse. Está bueno esto que mencionás, digamos, que extraigo de un principio ver en qué queremos, más que en qué queremos, en qué podemos tener competencia, digamos, qué podemos intentar solucionar y luego después dentro de esas cuestiones que podemos, ahí sí ir eligiendo por la prioridad qué queremos abarcar primero.
Otra consulta que un poco va de la mano con esto último que decías, del corto plazo, mediano plazo, el largo plazo, era un poco eso, cómo se establece en un municipio un plan en el que se contemple tanto el corto como el mediano como el largo plazo, en materia ambiental y de sostenibilidad. Es decir, bueno, cómo nos organizamos para ir cubriendo esos tres espectros temporales de manera tal de no descuidar ni el largo ni el corto. Bien, en el caso puntual de la Municipalidad de Córdoba, nosotros por ordenanza, por normativa, tenemos que presentar un programa ambiental de la ciudad. Esto nunca se hizo. Si bien está la normativa, nosotros vamos a ser la primera gestión que presente un plan que se va a llamar Plan Integral Ambiental, PIA. Y y en ese plan nosotros establecemos una serie de metas y objetivos que nos vamos a trazar a lo largo de 20 años, ¿no? Y como cualquier política pública, porque en definitiva este programa, ya sean objetivos de mediano o largo plazo, son políticas públicas. Y las políticas públicas comparten elementos en común en su diseño. Todas las políticas públicas tienen que tener una evaluación, un diagnóstico. Después del diagnóstico tienen que contener una propuesta. Después del diagnóstico, la propuesta de la política pública o el plan de acción. Y finalmente una evaluación. Tener indicadores. Y en el caso de las propuestas, por ejemplo, a largo plazo, tener indicadores intermedios que nos marquen cómo va evolucionando el desarrollo de esa política pública. Todo este tiempo, en casi estos 2 años que hemos comenzado la gestión, hemos estado en una etapa de diagnóstico, grande etapa de diagnóstico y comenzado con algunas de las soluciones. En este sentido es importante tener en claro, si bien y va a surgir de la etapa de diagnóstico, qué queremos lograr, así sea 5, 10 o 20 años, y eso nos va a determinar las posibles soluciones. En este orden de ideas, las soluciones que nosotros encontramos son las siguientes a los problemas que nosotros encontramos. Nosotros encontramos fuertes problemas de control y fiscalización. Por eso creamos el Instituto de Protección Ambiental como un organismo dedicado exclusivamente a la temática, al control y la fiscalización de la temática ambiental. Paralelamente, nosotros creamos un juzgado de faltas ambiental. El juzgado de faltas ambiental, para quienes no sepan, es la justicia administrativa del municipio que legisla sobre cuando se violan ordenanzas de carácter ambiental. Así que, en ese sentido, yo soy el órgano fiscalizador y por otro lado hay otro órgano que por supuesto tiene que ser independiente, que se encarga de juzgar aquello que yo fiscalizo. A su vez, creamos el ente Biocórdoba, que se dedica a promocionar la economía circular, porque nosotros detectamos, y esto no era muy difícil de estar seguros, la poca o nula reutilización de los materiales, el poco o nulo reciclaje de la ciudad. Entonces creamos un instituto dedicado a la misión de fomentar la economía circular. Y es importante que estos institutos, ya sean pequeños o grandes, tengan una misión específica para no desviarse en el camino y no crear un organismo atrapa todo que después no termine ejecutando las acciones. Es una decisión política institucional del intendente de crear organismos especializados para una tarea especializada. En esto de que un poco la función pública siga los pasos del camino del sector privado, de cada vez especializarse en funciones más particulares. Finalmente tenemos un predio, que es el predio Piedras Blancas, el basural, que está administrado por otra institución creada, que se llama Cormecor, que es una cooperación, que es una sociedad del Estado que administra el predio y está creando un parque de economía circular dentro del predio de Piedras Blancas. Y esa organización va a controlar a todos los centros de transferencia y centros de acopio de residuos de la ciudad que van a ayudar a ese basural que se llama, o centro de acopio de residuos que se llama Piedras Blancas. Y en este punto me quiero detener porque es uno de los proyectos de a mayor largo plazo que nosotros tenemos, que significa la solución de la generación de micro y macro basurales. En el caso de Córdoba hay solamente un lugar hoy donde destinar los residuos legalmente, que es el predio Piedras Blancas, y está a 15 kilómetros de la ciudad. Pero en Córdoba existe una cultura
que existen muchas ciudades latinoamericanas de traslado y disposición de la basura de manera informal, de los residuos, a través de carreros o recolectores informales o a través de transportistas, que obviamente a ellos les resulta antieconómico recogerte la basura y llevarla al Pedro de Piedras Blancas, que está a 15 kilómetros o a 20 kilómetros, depende en qué sector de la ciudad se encuentren. Entonces lo disponen de manera clandestina en terrenos baldíos y eso va generando los micro y macro basurales. ¿Por qué se genera eso? Y porque no tienen una opción más cercana en la cual arrojar legalmente los residuos. Entonces, la solución de esto es crear centros de transferencia de residuos en el cual se puedan depositar esos residuos de manera transitoria en un lugar ordenado, con una plataforma hormigonada para que los residuos no lixiven y no dañen el suelo, que se haga un proceso de clasificación primario en esos centros de transferencia y aquello que no se pueda clasificar, el mismo municipio lo traslada del centro de transferencia al predisposición final. Y de esa forma nosotros garantizamos que no se generen nuevos basurales. ¿Por qué? Porque si yo tengo muchos centros de transferencia estratégicamente ubicados en la ciudad, ahí yo sí puedo decirle a ese transportista, a ese recolector de residuos urbanos, recolector informal, che, tirame el residuo donde corresponde, que tenés acá a 1 kilómetro o a 500 metros, y no lo tires en un basural. Y ahí sí yo me animo como municipio, como estado, por ejemplo, a sacarle el camión, a sacarle ese medio que utiliza para transportar residuos, porque le estoy dando una opción. Hoy no se le estoy dando. Entonces, si hoy le saco, le estoy sacando el medio de vida. Y eso también genera un problema social que debe ser tenido en consideración y puesto en la balanza con los problemas ambientales. Y eso es típico de las ciudades latinoamericanas, que siempre se debaten entre el cuidado del ambiente y también no romper el tejido social que muchas veces vive de los recursos naturales. Está bueno esto que mencionás, de que estamos en definitiva en un sistema, ¿no? En un sistema en donde no se evalúa unilateralmente un indicador ambiental, sino que el indicador ambiental forma parte de un todo. Y me quedo un poco con lo que mencionabas del corto, mediano y largo plazo, que fue la pregunta inicial, que hablábamos de en el corto plazo, cómo hay juzgados que por ahí se dedican justamente, valga la redundancia, a juzgar a las empresas que por ahí no cumplen con la normativa, pero que también a mediano y largo plazo tenemos tanto educación ambiental y tenemos también el hecho de la promoción de la economía circular y un poco de que a mediano plazo se educa en oficios y a largo plazo se dan todas las condiciones para que esos oficios puedan crecer, escalar y realmente puedan ser un medio de vida para muchas personas. De mi parte, desde Greentech, agradecer a Guillermo que nos recibió, que nos comentó cómo se está ejerciendo hoy en día la sostenibilidad en una ciudad argentina, Córdoba. Así que bueno, agradecerle a todos nuestros oyentes y ya nos encontraremos seguramente en algún futuro encuentro con Guillermo.